Soy Antonio, un camionero de 45 años. Mi vida ha sido una rutina constante de largas horas en la carretera y cortos descansos en paradas de camiones. He conducido rutas interminables desde las bulliciosas calles de Ciudad de México hasta los caminos más remotos y solitarios. La verdad es que, aunque mi trabajo puede parecer monótono para algunos, yo siempre lo he encontrado reconfortante. Hay algo en la soledad de la carretera, con solo el rugido del motor y la compañía de mis pensamientos, que me da una sensación de paz. Era una noche de verano calurosa cuando me embarqué en un viaje hacia el norte, con destino a una pequeña ciudad en las montañas. Había conducido por esta ruta varias veces antes y conocía cada curva y recta del camino. Estaba acostumbrado a los paisajes cambiantes, desde los áridos desiertos hasta los densos bosques que rodeaban las montañas. Esa noche había decidido tomar un atajo a través de una carretera secundaria que me ahorraría unas cuantas horas de viaje. Este camino era menos transitado y más estrecho, pero eso no me preocupaba. Confiaba en mis habilidades de conducción y conocía bien mi camión. Además, cualquier oportunidad de llegar a mi destino más rápido siempre era bienvenida. La carretera secundaria era serpenteante y oscura, con solo mis faros iluminando el camino delante de mí. A mi lado, el bosque se extendía, creando sombras inquietantes que danzaban al ritmo de mi avance. Pero no me dejé llevar por la imaginación. Para mí eran solo árboles y sombras. Llevaba varias horas conduciendo cuando decidí que era hora de un descanso. Vi una pequeña área de descanso a un lado de la carretera, con un par de mesas de picnic y un baño público. Aparqué el camión y bajé para estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Mientras me sentaba en una de las mesas, encendí un cigarrillo y miré el cielo estrellado. La noche estaba tranquila, sin el ruido de otros vehículos o personas. Solo el susurro del viento entre los árboles y el canto lejano de algún animal nocturno. Pensé en mi familia, en mi esposa y mis 2 hijos, que estarían durmiendo en casa. Siempre era difícil estar lejos de ellos, pero el trabajo era necesario para mantener a nuestra familia. Terminé mi cigarrillo y decidí que era hora de seguir adelante. Mientras me acercaba al camión, noté algo extraño. Había un destello de luz en el bosque, no muy lejos de donde estaba estacionado. Me detuve y miré, tratando de discernir qué era. Podría haber sido cualquier cosa, un reflejo de los faros de un vehículo en movimiento o incluso un cazador nocturno. No le di mucha importancia y volví a subir al camión. Arranqué el motor y continué mi viaje, adentrándome más en la oscuridad de la carretera secundaria. La radio sintonizaba una estación de música clásica, algo que siempre encontraba relajante durante mis viajes nocturnos. Conducía a un ritmo constante, disfrutando de la tranquilidad de la noche cuando vi algo en la distancia. Había una figura en la carretera, caminando lentamente por el borde. A medida que me acercaba, pude distinguir que era una mujer. Llevaba un vestido blanco que brillaba tenuemente bajo la luz de los faros. Reduje la velocidad y me acerqué con precaución. No era común ver a alguien caminando en esta parte tan aislada de la carretera a estas horas de la noche. Bajé la ventanilla y le hablé. ¿Necesita ayuda, señorita?, pregunté, tratando de sonar lo más amable posible. Ella se detuvo y me miró. Su rostro estaba pálido y parecía desorientada. Asintió lentamente y se acercó al camión. «Sí, por favor», dijo con una voz suave. «Me he perdido y no sé cómo llegar a la ciudad más cercana. Le ofrecí llevarla hasta el próximo pueblo. Aunque no me gustaba la idea de tener a un desconocido en el camión, no podía dejarla sola en medio de la nada». Abrió la puerta y subió al asiento del pasajero. Mientras lo hacía, noté que sus manos temblaban ligeramente. «Gracias», dijo ella mientras se acomodaba en el asiento. «Mi nombre es Ana». «Soy Antonio», respondí. «No se preocupe, la llevaré a un lugar seguro.
Reanudé la marcha y seguimos por la carretera. Intenté entablar una conversación para aliviar la tensión. ¿Qué hacía caminando por aquí sola?, pregunté. Ana suspiró y miró por la ventana hacia la oscuridad del bosque. Tuve un accidente con mi coche más atrás. Se salió de la carretera y quedó atascado. Intenté buscar ayuda, pero no encontré a nadie. Lamento escuchar eso. ¿Está herida?, ella negó con la cabeza. No, estoy bien, solo un poco asustada. Asentí y continué conduciendo. Había algo en su voz y en su mirada que me inquietaba, pero traté de no pensar demasiado en ello. Era solo una mujer asustada en una situación difícil. Mientras avanzábamos por la carretera, noté que el ambiente en el camión se volvía más pesado. Había una sensación de inquietud en el aire, como si algo no estuviera del todo bien. Ana permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana. Intenté volver a hablarle para romper el hielo. ¿Tiene a alguien a quien podamos llamar cuando lleguemos al pueblo?, pregunté. Ella me miró y por un momento sus ojos parecieron reflejar una tristeza profunda. No, no hay nadie, respondió en un susurro. El resto del viaje fue silencioso. La carretera parecía alargarse interminablemente y el bosque a nuestro alrededor se volvía más denso y oscuro. Empecé a sentir una ligera presión en el pecho, una sensación de ansiedad que no podía explicar. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo. Las luces de las casas y tiendas eran un alivio bienvenido después de la oscuridad opresiva del bosque. Me detuve frente a una tienda abierta y miré a Ana. «Hemos llegado, aquí estará a salvo», dije. Ella me miró con una expresión agradecida, pero también con algo más, algo que no pude identificar. «Gracias, Antonio», dijo mientras bajaba del camión. «No olvidaré su amabilidad». La vi alejarse y entrar en la tienda. Me quedé un momento más, asegurándome de que estaba bien antes de volver a arrancar el camión y continuar mi viaje. Mientras me alejaba del pueblo, no pude evitar sentir que algo extraño había sucedido. Había algo en Ana, en su presencia, que me dejó una sensación de inquietud persistente. Traté de sacudirme esa sensación y concentrarme en la carretera. Los kilómetros pasaron y el recuerdo de Ana seguía en mi mente. No podía dejar de pensar en su expresión y en la extraña sensación que había traído consigo. Fue entonces cuando vi algo que me hizo frenar bruscamente. A un lado de la carretera había un coche volcado, medio oculto entre los árboles. Parecía haber estado allí por un tiempo. Me acerqué con cautela, dejando el camión estacionado con las luces encendidas. Al examinar el coche, vi que estaba vacío, pero lo que encontré en el asiento del conductor me heló la sangre. Era un vestido blanco, idéntico al que llevaba Ana. La tela estaba rasgada y manchada de sangre. Retrocedí, mi mente girando con preguntas y temores. ¿Cómo era posible? ¿Ana estaba en mi camión hace apenas unos momentos o no? La confusión y el miedo se apoderaron de mí. Regresé rápidamente al camión y cerré las puertas con seguro. Arranqué el motor y aceleré, deseando dejar atrás ese lugar maldito. Mientras conducía, mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. La noche se volvía cada vez más oscura y la carretera parecía alargarse infinitamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando escuché una voz suave a mi lado. «Gracias por la ayuda, Antonio». Miré hacia el asiento del pasajero y allí estaba Ana, sonriéndome con una expresión que ahora parecía cargada de tristeza y resignación. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como una niebla disipándose. El miedo y la incredulidad me paralizaron por un momento. Cuando finalmente reaccioné, Ana ya no estaba. Solo quedaba el vacío en el asiento del pasajero. Llegué a mi destino con el corazón aún latiendo frenéticamente. Entregué la carga y me dirigí al motel más cercano para descansar. No pude dormir bien esa noche. Mis sueños estaban llenos de la imagen de Ana y su misteriosa desaparición.
Al día siguiente decidí regresar por la misma carretera, buscando respuestas. Encontré el coche volcado, pero no había rastro del vestido ni de Ana. Todo parecía como un sueño extraño y perturbador. De vuelta en casa conté la historia a mi esposa, quien me escuchó con atención y preocupación. Juntos investigamos sobre la carretera y descubrimos una leyenda local. Según la historia, una mujer había muerto en un accidente en esa carretera hacía años, y su espíritu vagaba, buscando ayuda para encontrar el descanso. Esa noche, mientras me preparaba para otro viaje, no pude evitar mirar hacia el asiento del pasajero, esperando ver a Ana nuevamente. Aunque nunca volvió a aparecer, su recuerdo y la experiencia vivida quedaron grabados en mi memoria para siempre. A partir de ese día, cada vez que tomaba esa carretera, sentía una mezcla de miedo y compasión. Ana había encontrado en mí un medio para buscar ayuda, y aunque su aparición fue aterradora, también fue un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente. Mi vida de camionero continuó, pero ya no era el mismo. Cada viaje, cada carretera desierta, traía consigo la posibilidad de otro encuentro con lo desconocido. Y en la soledad de la noche, con solo el rugido del motor y la carretera delante de mí, a veces pensaba en Ana y en la ayuda que intentó encontrar en su eterna búsqueda de paz. Mi nombre es Alejandro y soy conductor de autobús en una pequeña ciudad de México. Mi vida siempre ha sido bastante tranquila, sin muchos sobresaltos. Conduzco la misma ruta todos los días, llevando a los pasajeros de un extremo a otro de la ciudad. La rutina diaria se ha convertido en algo casi mecánico. Una coreografía bien ensayada de paradas, semáforos y saludos a pasajeros habituales. Cada mañana me levanto temprano, preparo un café y desayuno con mi esposa, María. Luego me dirijo al garaje de autobuses, donde me espera mi vehículo, listo para el día. Mi primer recorrido comienza a las 6 de la mañana y el trayecto es siempre el mismo. Un bucle constante de calles conocidas y rostros familiares. La mayoría de los pasajeros son estudiantes, trabajadores y ancianos que dependen del transporte público para moverse por la ciudad. Un día, un martes como cualquier otro, noté a una nueva pasajera. Se subió al autobús en una de las paradas más alejadas, donde rara vez recogía a alguien. Era una mujer mayor, de cabello gris, recogido en un moño, y vestida con ropas que parecían sacadas de otra época. Llevaba consigo una bolsa de tela bordada, y sus ojos oscuros parecían examinar cada detalle del autobús y de los pasajeros. Al principio no le presté mucha atención. Sin embargo, la mujer comenzó a subir al autobús todos los días a la misma hora, siempre en la misma parada. Algo en su presencia me inquietaba. Tal vez era su manera de observarlo todo, o quizás el hecho de que nunca intercambiaba una palabra con nadie, solo se sentaba en la parte trasera del autobús y miraba por la ventana. Pasaron las semanas y la presencia de la mujer se volvió una parte rutinaria de mi día. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero eran detalles pequeños. Un susurro inaudible que parecía provenir de la parte trasera del autobús cuando estaba vacío, una sensación de ser observado incluso cuando sabía que estaba solo. Luego, los eventos se volvieron más inquietantes. Una noche, después de terminar mi última ruta y dejar el autobús en el garaje, noté que la bolsa de tela bordada de la mujer había quedado en uno de los asientos. Pensé en llevársela a la parada al día siguiente, pero cuando abrí la bolsa por curiosidad, encontré cosas extrañas. Huesos pequeños, ramas secas y un libro antiguo con símbolos que no reconocía. La curiosidad me llevó a investigar más sobre los símbolos del libro. Descubrí que estaban relacionados con la magia negra y la brujería. Empecé a sentir un creciente temor, pues esos símbolos coincidían con algunos relatos de prácticas oscuras que había oído de niño, cuentos de brujas y maldiciones.
Un día, cuando la mujer subió al autobús, decidí confrontarla. Le devolví la bolsa y le pregunté directamente qué significaban los objetos en su interior. Ella me miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando algo antiguo y malévolo, y simplemente dijo: «Es para protegerme de aquellos que me envidian, aquellos que desean mi poder». A partir de ese día, los eventos se intensificaron. Las sombras parecían moverse en el autobús incluso cuando estaba parado. Escuchaba risas siniestras y susurros ininteligibles durante mis recorridos nocturnos. Sentía una presencia constante, algo oscuro y maligno que me seguía a todas partes. Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, el autobús se detuvo repentinamente. Los faros se apagaron y una densa niebla comenzó a envolver el vehículo. De la neblina surgió la figura de la mujer, pero no era la anciana que veía todos los días. Su rostro estaba desfigurado, su cuerpo torcido de una manera antinatural. Extendió una mano hacia mí y en ese momento supe que estaba en peligro real. El autobús no arrancaba y el terror me paralizaba, pero recordé las historias que mi abuela solía contar sobre cómo enfrentar el mal. Con todas mis fuerzas empecé a rezar en voz alta, invocando protección divina. La figura de la mujer gritó en un lenguaje antiguo y desgarrador, y la niebla comenzó a disiparse. Finalmente, el autobús volvió a la vida, los faros se encendieron y pude continuar mi camino. Al día siguiente, la mujer no apareció en la parada, ni la siguiente semana, ni nunca más. Los días volvieron a la normalidad, pero yo ya no era el mismo. La experiencia me había cambiado y aunque nunca volví a ver a la mujer, sentía que la oscuridad de su presencia me seguía. Decidí bendecir el autobús y mi casa, buscando la protección que necesitaba para sentirme seguro de nuevo. Algunas noches, cuando el autobús está vacío y la ciudad duerme, todavía escucho susurros y risas lejanas. Pero ahora sé que debo estar alerta, pues el mal puede aparecer en cualquier momento y lugar, disfrazado de lo cotidiano, esperando su oportunidad para sembrar el terror. Con el tiempo, he aprendido a convivir con el miedo, a seguir adelante a pesar de las sombras que acechan. Pero nunca olvidaré esa mirada oscura y los símbolos de aquel libro. Recuerdos de un encuentro con las fuerzas oscuras que habitan en los márgenes de nuestra realidad. Mi nombre es Manuel y soy conductor de autobuses. Llevo más de 10 años en este trabajo y aunque no es lo que soñé hacer toda mi vida, me ha permitido mantener a mi familia. Mi rutina diaria es bastante sencilla. Me levanto a las 5 de la mañana, me preparo un café rápido y conduzco hasta la terminal para comenzar mi turno a las 6. La ruta que recorro todos los días es tranquila y a veces hasta aburrida. Salgo de la ciudad y atravieso varios pueblos pequeños antes de regresar al punto de partida. Los pasajeros que suben son siempre los mismos: trabajadores, estudiantes y algunas personas mayores que visitan a sus familias. Nos conocemos todos y aunque no hablo mucho, he aprendido a apreciar la tranquilidad de esta rutina. Todo comenzó un lunes por la mañana. Era un día común y corriente, con el mismo grupo de pasajeros habituales. A mitad de la ruta, en un pequeño pueblo llamado Santa Clara, subió una mujer que nunca había visto antes. Llevaba un vestido largo y anticuado y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. No le di mucha importancia en ese momento. La mujer se sentó en la parte trasera del autobús y no habló con nadie. Continué conduciendo, recogiendo y dejando pasajeros en las paradas habituales. Al final del día noté que la mujer seguía en el autobús. Me acerqué a ella y le pregunté si todo estaba bien. Ella solo asintió con la cabeza, sin decir una palabra, y se bajó en la última parada, en medio de la nada. Al día siguiente, la misma mujer subió al autobús en el mismo pueblo. Esta vez, se sentó más cerca del frente.
Intenté hablar con ella nuevamente, pero solo recibí un leve movimiento de cabeza en respuesta. Me sentí un poco incómodo, pero no le di más vueltas al asunto. Sin embargo, comencé a notar cosas extrañas. Cada vez que la mujer estaba en el autobús, los pasajeros parecían más nerviosos. Algunos incluso cambiaban de asiento para alejarse de ella. Una noche, después de dejar a todos los pasajeros y terminar mi turno, me di cuenta de que la mujer había dejado un sombrero en uno de los asientos. Lo recogí y lo llevé a la oficina de objetos perdidos, pensando que volvería a buscarlo al día siguiente. Pero no volvió. Una semana después, estaba conduciendo en una carretera desierta cuando vi algo en el borde del camino. Reduje la velocidad y, para mi sorpresa, era la misma mujer con su vestido largo y su sombrero. Se subió al autobús sin decir una palabra y se sentó en su lugar habitual. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero continué conduciendo. A medida que avanzaba, comencé a notar sombras moviéndose en el retrovisor. Parecía que había más personas en el autobús, aunque solo éramos ella y yo. El aire se volvió helado y empecé a escuchar susurros. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer se había levantado y caminaba hacia mí. Intenté hablarle, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La mujer se acercó y cuando levantó el rostro vi que no tenía ojos, solo dos cuencas vacías que parecían mirarme fijamente. Frené bruscamente y ella desapareció. El autobús quedó en silencio y solo se escuchaba el sonido de mi respiración agitada. Desde esa noche no he vuelto a ver a la mujer, pero el miedo permanece. Los pasajeros habituales han notado mi cambio y algunos me han preguntado si estoy bien. Solo les digo que estoy cansado. La verdad es que cada vez que paso por el pueblo de Santa Clara me invade un terror inexplicable. A veces creo ver su figura en la distancia observándome desde la sombra. He intentado buscar información sobre la mujer, pero nadie en Santa Clara parece recordarla. Me dicen que nadie con esa descripción ha vivido allí en décadas. Ahora, cada vez que conduzco de noche, siento que no estoy solo en el autobús. A veces, en el espejo retrovisor, creo ver la silueta de la mujer sentada en la parte trasera, observándome con sus cuencas vacías. El trabajo de conductor de autobús nunca fue fácil, pero desde ese encuentro se ha vuelto una lucha constante contra el miedo y la incertidumbre. Sigo adelante, con la esperanza de que algún día pueda entender lo que sucedió y quizás encontrar la paz que tanto anhelo. Pero hasta entonces, cada viaje es un recordatorio de que en la oscuridad de la carretera no estamos tan solos como creemos.